Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Gabriel Lima, soy Vocal Coach y en el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a la cantante Susana Zabaleta interpretando la canción Contigo en la Distancia. Bueno, después de haber reaccionado a los Saviñón featuring las princesas de Disney, el comentario que más han reiterado era que reaccione a Susana Zabaleta en esta canción. La verdad es que yo estoy enamorado de la voz de ella con el personaje de Pocahontas. Realmente tiene una voz muy particular, un color de voz muy lindo. Así que si les parece, vamos de lleno a esta reacción. Si aún no te suscribiste, por favor, hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene costo y a mí me ayuda muchísimo. Y si está en tus posibilidades colaborar con el canal, dale clic al botón azul que dice unirse y adquirir alguna de las membresías. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor, vamos a ir segmentando y analizando de a poco. No existe un momento del día puedo apartarte de mí, ¡Wow! Quiero decir que arranqué completamente sorprendido. Primero que estaba esperando un color de voz totalmente distinto y no estaba esperando quizá algo tan lírico. Veo que tiene formación lírica, lo que quizá me extraña un poco y no, porque la técnica vocal que aplicaba en el personaje era fantástica y súper clara. Pero bueno, escuchar esto cierra un poquito más también, ¿no? Todo lo anterior. Arrancó con una voz de cabeza súper limpia, con un cierre cordal completísimo. Y ya se la escuchó hacer una escalerita descendente, divina, hermosa, súper prolija, muy afinada. Así que vamos a escuchar más. no hay bella. Así hay que decirnos a nosotros solitas, decirles que no dice nada. No hay bella ¡Wow! ¡Qué hermosura de vibrato! ¡Qué regular! ¡Qué lindo! La verdad es que tiene un brillo esa voz, tiene un color hermoso, muy agradable de oír. Y le está poniendo toda esta intención y esta cadencia que le queda de 10, me encanta. ¡Qué hermosura! Este manejo de dinámicas, cómo estaba en un piano chiquitito y ahora de golpe reventó en un mezzoforte forte, lo que le hace aplicar muchos matices y dentro de esta melodía tan hermosa, darnos una nueva versión. ¿Será que uno tiene esta canción tan escuchada que pocas veces me sorprende realmente escuchar una versión de esta canción? Y hasta ahora me tiene fascinado, me está encantando. más allá de tus brazos, de tu sol y las estrellas, contigo en la distancia.
la apertura vocal primero que veíamos para poder dar esta proyección y liberar todo ese caudal de sonido. Vuelvo a repetir esa voz vibrada, hermosa que tiene. Y ahora en este final nos dio un poquitito de breathy voice, una voz con un poquito de aire para cerrar esta primer parte llena de calidez. Me encanta. Estamos en un re 6, lo que estamos a esto de un whistle. Muchos me dirán ya es whistle tone. Bueno, yo me mido desde un mi 6, pero porque es algo que adopté personalmente, porque he leído mucho que internacionalmente se tomaba desde un mi 6 generalmente cuando no es flageolet, pero bueno, no nos vamos a meter mucho en ese tema. Digamos que mi 6 es whistle tone. Estamos casi en un whistle. Es una nota muy aguda y se la está escuchando hermosa, súper limpia, súper clara. Me encanta. Wow, esa orquesta de fondo, chicos, no le saquemos mérito porque no la he mencionado y realmente se escucha hermosa. Me encanta, están muy afinados también, realmente se está escuchando muy amalgamado todo, muy lindo. Bien, eso es un do 6. Maravillosa, la verdad es que muy pocos cantantes llegan a tocar esa nota. Otra cosa que quiero mencionar es que en el cierre, en el falso cierre que hizo antes, cuando parecía que iba a terminar, sentí que no estaba llegando a terminar la nota, no sé qué problemita tuvo con el aire, pero sin embargo antes de desafinar o calar lo cerró ella naturalmente. Y eso me parece algo fantástico. El control y el registro que está teniendo ella en el momento para decir, ojo, acá no la voy a pifiar, y lo cerró ella sola antes. Voy a rebobinar un poquito para escuchar eso. Yo sentí que esa nota tenía que ser más estirada todavía, pero decidió cerrarla ella por voluntad propia, lo que me encanta y me parece perfecto. Quizá fue intencional, pero a mí me parece que fue de esa forma y me parece súper inteligente y me gusta lo que digo, el registro que está teniendo. Maravillosa, chicos, maravillosa. Estoy encantado con Susana Zabaleta. La verdad es que me parece excelente. Estoy completamente sorprendido porque estaba esperando un color de voz totalmente distinto. Esto habla de la versatilidad que tiene ella como cantante, ¿verdad? Estamos pasando de una princesa de Disney con un color de voz tirando a oscuro, con mucho cuerpo y presencia, a un canto lírico total. La verdad es una cantante maravillosa, es otra cantante para sumar a la lista de mis cantantes preferidos, que se está haciendo bastante amplia últimamente. Y les agradezco como siempre por enseñarme y mostrarme todo esto que es fascinante. Como ya saben, si quieren que reaccione a otra canción de Susana Zabaleta, me lo dejan en comentarios. Si quieren que conozca a cualquier otro artista o reaccione a cualquier otra canción, también me lo dejan en comentarios. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cada vez que suba un nuevo video. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. ¡Chao!